Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que es tú, dando mucho de copyright hablar, un tema que ha encendido las redes sociales y que tiene a los fanáticos al borde de sus asientos Mert y Afra. Su es, vamos a desentrar más menos el posible amor secreto al descubierto. Rense porque les traigo detalles que estoy segura, los van a impactar. Antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido de este estilo cada semana, así que asegúrate de estar al tanto. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sin ese preámbulos vamos a empezar. Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oyu. Dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento turco. Dos superíndice 3 venes talentosos que han conquistado corazones con su carisma, su actuación superíndice 3N impecable y por supuesto, su química innegable en pantalla. Hablamos obviamente de los protagonistas de la exitosísima serie, Yalu Condiere Sisan, conocida también copyright N como Golden Boy, o Pug Haro Madrugador. Desde el primer capítulo, la conexión superíndice 3N entre Ferit y Seyran fue palpable, electrificante. Y esa química, esa intensidad, no tardó superíndice 3 en traspasar la pantalla y despertar la curiosidad de los fanáticos. ¿Será que lo que vemos en la serie es solo actuación superíndice 3N, o hay algo más de ese ayu de los sets de grabación superíndice 3N? Esta pregunta, mis amigos, es la que nos atraudo hasta aquí. Porque los rumores de un romance entre Mert y Afra han estado circulando desde hace mucho tiempo. Fotografías robadas, vídeos comprometedores, comentarios suspicaces, todo ha contribuido a alimentar la llama de la especulación superíndice 3N. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Hay pruebas su superíndice 3 lidas que confirmen este supuesto amor secreto? Vamos a analizar las pistas. Primero hablemos de su química en pantalla. Es innegable que Mert y Afra tienen una conexión superíndice 3N especial. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactúan, todo grita complicidad. Incluso los críticos duros han elogiado su actuación superíndice 3N y la autenticidad de su relación superíndice 3N en la serie. Muchos argumentan que esa química no se puede fingir, que debe haber algo real de ella. Pero claro, también copyright N tuve el argumento contrario. Son actores profesionales, dirú N algunos. Su trabajo es interpretar un papel y hacer que el público crea en su historia de amor. Y en eso Mert y Afra son excelentes. Pero, ¿hasta qué copyright punto pueden separar la ficción superíndice 3N de la realidad? ¿Es posible actuar con tanta pasión superíndice 3N y emoción superíndice 3N sin que haya un sentimiento genuino de por medio? Luego, tenemos las famosas fotografías robadas. A lo largo de los meses, han aparecido varias imágenes de Mert y Afra juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. En algunos casos, se les ve tomados de la mano, abrazándose o simplemente disfrutando de la compau más menos ua del otro. Estas fotografías, por supuesto, han encendido a UNMUNDS las alarmas y han convencido a muchos de que algo está pasando entre ellos. Pero, ojo. También copyright N es importante ser cautelosos. Es posible que estas fotografías hayan sido tomadas en momentos de amistad o con más menos erismo, o incluso que hayan sido manipuladas o sacadas de contexto. En el mundo del espectáculo, es común que los paparazzi intenten capturar imágenes comprometedoras de las celebridades, y a veces recurren a trucos sucios para lograrlo. Además de las fotografías, también copyright N han circulado vídeos y comentarios suspicaces en las redes sociales. Algunos usuarios han notado que Mert y Afra se comportan de manera diferente cuando estuvieron juntos, que se miran con ojos de amor y que se dedican gestos cariu más menos osos. Otros han recopilado declaraciones de amigos y familiares que sugieren que hay algo más de ese que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, un amigo cercano de Mert comentó superíndice 3 que el actor estaba muy feliz y enamorado, sin mencionar explícitamente a Afra, pero dejando entrever que ella podría ser la causa de su felicidad. Del mismo modo, un familiar de Afra publicó superíndice 3 un comentario en Instagram que fue interpretado como una confirmación superíndice 3 en tu cita del romance.
Sin embargo, es importante recordar que estos comentarios son solo interpretaciones y especulaciones. No hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Mert y Afra. De hecho, ambos han negado repetidamente los rumores de un romance, insistiendo en que solo son buenos amigos y con más menos eros de trabajo. ¿Pero les creemos? Esa es la gran pregunta. En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades nieguen sus relaciones hasta que ya no pueden ocultarlas. A veces lo hacen para proteger su privacidad, otras veces para evitar la presión superíndice 3N de los medios y los fanáticos. Y otras veces simplemente porque no quieren hacer pública su relación superíndice 3N hasta que es tu copyright, N seguros de que es algo serio. Entonces, ¿le es la verdad en el caso de Mert y Afra? ¿Están realmente enamorados y ocultando su relación superíndice 3N al mundo? ¿O son solo buenos amigos que han creado una química increíble en pantalla? La respuesta, mis amigos, no es fácil de encontrar. Pero en mi opinión superíndice 3N, hay suficientes evidencias que sugieren que hay algo más que una simple amistad entre ellos. La química en pantalla, las fotografías robadas, los comentarios suspicaces, todo apunta a que hay un romance secreto que esperando ser descubierto. Por supuesto, esto es solo mi opinión superíndice 3N. Ustedes, como espectadores inteligentes y perspicaces, tienen derecho a tener su propia opinión superíndice 3N. Y los invito a compartirla en los comentarios. ¿Creen que Mert y Afra están enamorados? ¿O creen que son solo buenos amigos? Me encantaría saber lo que piensan. Pero se hallo de si están enamorados o no, lo que es innegable es que Mert y Afra son dos talentos increíbles que han conquistado al público con su actuación superíndice 3N y su carisma. Yalu con diéresisan es un U con diéresis copyright cito rotundo gracias a ellos, y su química en pantalla es uno de los principales atractivos de la serie. Y al final del dúo, eso es lo que importa. Si Mert y Afra deciden hacer pública su relación superíndice 3N o no, es su decisión superíndice 3N. Lo importante es que sigan trabajando juntos y brindándonos actuaciones memorables. Así que, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Mert y Afra. Hemos analizado las pistas, hemos debatido los argumentos y hemos llegado a una conclusión superíndice 3N tentativa. Pero como siempre la última palabra la tienen ustedes. Para recapitular, hemos explorado la posibilidad de un romance secreto entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu, estrellas de Yalu con diéresisan. Analizamos su innegable química en pantalla, las fotografías robadas que los muestran juntos fuera del set y los comentarios suspicaces que han alimentado los rumores. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, las evidencias sugieren que podrá haber algo más que una simple amistad entre ellos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios sobre Mert y Afra. ¿Creen que su amor es real? Quiero leerlos. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Me ayudarán un montón superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, mi gente hermosa. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Hasta la superíndice 3 Pero esperen, que aún hay ese chismecito que compartir. No podemos quedarnos solo en la superficie de este misterio. Profundicemos aún en las pruebas, las teorías y las posibles consecuencias de este supuesto romance. Porque seamos honestos, a todos nos encanta un buen drama amoroso, especialmente cuando involucra a nuestras estrellas favoritas. Vamos a hablar un poco sobre la serie Yalu con diéresisan. El U con diéresis copyright cito de esta producción superíndice 3N no es casualidad. Además de una trama atrapante y giros inesperados, la serie cuenta con un elenco talentoso que sabe superíndice 3 meterse en la piel de sus personajes. Y por supuesto, la química entre Mert y Afra es un factor clave en este U con diéresis copyright cito. Pero, superíndice 3 influye esta química en la percepción superíndice 3N del público? ¿Acaso los fanáticos ven lo que quieren ver? Es decir,
proyectan sus propios deseos y fantasías en la relación superíndice 3n entre Ferit y Seyran, y por extensión superíndice 3n, en la relación superíndice 3n entre Mert y Afra? Es una pregunta interesante. En el mundo del entretenimiento, es común que los fanáticos idealicen a sus ídolos y los vean como personas perfectas, sin defectos ni errores. Y cuando se trata de parejas en pantalla, la idealización superíndice 3n puede ser aún mayor. Los fanáticos quieren creer que el amor que ven en la serie es real, que los actores están verdaderamente enamorados. Y es comprensible. El amor es un sentimiento poderoso que nos inspira, nos motiva y nos hace más menos ar. Y cuando vemos una historia de amor en la pantalla, queremos creer que es posible encontrar ese mismo amor en la vida real. Pero ¿qué copyright pasa cuando la realidad no coincide con la fantasía? ¿Qué copyright pasa cuando descubrimos que nuestros ídolos no son tan perfectos como creíamos? La decepción superíndice 3n puede ser grande. Por eso es importante mantener una perspectiva realista y no dejarse llevar por las emociones. Mert y Afra son actores profesionales que están haciendo su trabajo. Y si bien su química en pantalla es innegable, eso no significa necesariamente que haya un romance real entre ellos. Ahora volvamos a las fotografías robadas. Hemos mencionado que es posible que estas imágenes hayan sido manipuladas o sacadas de contexto. Pero ¿qué copyright tan fácil es manipular una fotografía en la era digital? ¿Y qué copyright tan lejos dispuestos a llegar los paparazzi para obtener una buena exclusiva? La respuesta es que lamentablemente la manipulación superíndice 3n de imágenes es cada vez más común. Con las herramientas de edición superíndice 3n actuales, es relativamente fácil alterar una fotografía para que parezca algo que no es. Se pueden agregar o quitar elementos, cambiar los colores, ajustar la luz y el contraste, las posibilidades son infinitas. Y los paparazzi en su afán por conseguir la primicia, a veces recurren a tu copyright técnicas poco con diéresis copyright ticas. Pueden seguir a las celebridades durante 2, incluso semanas, esperando el momento oportuno para tomar una fotografía comprometedora. Pueden usar teleobjetivos para capturar imágenes a larga distancia, sin que las celebridades se den cuenta. Y pueden incluso pagar a fuentes ANU superíndice 3 ni más para que les proporcionen información superíndice 3n sobre los movimientos de las celebridades. Todo esto hace que sea difícil saber qué copyright fotografías son autocopyright ticas y cu les son falsas. Por eso es importante ser copyright ticos y no creer todo lo que vemos en los medios. Pero ¿qué copyright pasa si las fotografías son autocopyright ticas? ¿Qué copyright pasa si Mert y Afra realmente están enamorados y están tratando de ocultarlo? ¿Por qué copyright lo harán? Hay varias razones posibles. Como mencionamos antes, podrán estar tratando de proteger su privacidad. Las relaciones amorosas son algo personal y no tienen por qué copyright ser del dominio público. Mert y Afra podrán querer mantener su relación superíndice 3n en secreto hasta que es tu copyright n seguros de que es algo serio y duradero. También copyright n podrán estar preocupados por la presión superíndice 3n de los medios y los fanáticos. Una vez que una relación superíndice 3n se hace pública, se convierte en objeto de escrutinio constante. Los medios pueden publicar informes sobre la relación superíndice 3n, los fanáticos pueden opinar sobre la relación superíndice 3n en las redes sociales, la presión superíndice 3n puede ser abrumadora. Y por último podrán estar preocupados por el impacto que su relación superíndice 3n podrá tener en la serie Yalu con diéresis San. Si Mert y Afra terminaran su relación superíndice 3n, podrá afectar la química en pantalla y disminuir el interu copyright ese del público en la serie. Todas estas son razones válidas para mantener una relación superíndice 3n en secreto. Pero al mismo tiempo también copyright n hay razones para hacerla pública. Una relación superíndice 3n amorosa es algo para celebrar y compartir con los seres queridos. Y cuando dos personas están enamoradas, a menudo quieren gritarlo a los 4 vientos. Entonces, ¿qué copyright harán Mert y Afra? ¿Decidir revelar su secreto o seguir ocultándolo al mundo? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos seguir especulando, analizando las pistas y compartiendo nuestras opiniones en las redes sociales.
Porque al final del día, el chisme es parte de la diversión superíndice 3n. Y hablando de las redes sociales, no podemos ignorar el papel que juegan en este drama. Las redes sociales son un hervidero de rumores, teorías y especulaciones sobre la relación superíndice 3n entre Mert y Afra. Los fanáticos comparten fotografías, vídeos y comentarios que supuestamente prueban que están enamorados. Y los medios de comunicación superíndice 3n se hacen eco de estos rumores, alimentando a UNMUDS la llama de la especulación superíndice 3n. Pero ¿qué copyright tan confiables son las redes sociales como fuente de información superíndice 3n? ¿Podemos creer todo lo que leemos en Internet? La respuesta es, obviamente no. Las redes sociales son un lugar donde cualquiera puede publicar lo que quiera, sin importar si es verdad o no. Hay mucha información superíndice 3n falsa, engau más menos osa y manipulada que circula en Internet. Por eso es importante ser críticos y no creer todo lo que vemos en las redes sociales. Debemos verificar la información superíndice 3n antes de compartirla y debemos ser conscientes de que las redes sociales son solo una parte de la historia. En el caso de Mert y Afra, las redes sociales han contribuido a crear una imagen romántica de su relación superíndice 3n. Los fanáticos han recopilado fotografías y vídeos que muestran su química en pantalla y los han interpretado como pruebas de que están enamorados. Pero como hemos dicho antes, es posible que esta imagen sea una proyección superíndice 3n de los deseos y fantasías de los fanáticos. Entonces, ¿cuál es la conclusión superíndice 3n final? ¿Están Mert y Afra enamorados o no? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Hay evidencias que sugieren que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Pero también copyright hay argumentos que indican que podría ser solo una relación superíndice 3n profesional. Al final, la decisión superíndice 3n de creer o no creer es de cada uno. Pero independientemente de lo que creamos, debemos recordar que Mert y Afra son personas reales con sentimientos reales. Y debemos respetar su privacidad y su decisión superíndice 3n de compartir o no compartir su vida personal con el público. Ahora mi gente hermosa, creo que hemos llegado al final de este chismecito jugoso. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible relación superíndice 3n entre Mert y Afra. Y recuerden, lo importante es divertirse y no tomarse las cosas demasiado en serio. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Adiós superíndice 3s.